Hola familia y bienvenidos a la parte 8 de Dama Intocable. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Regresando al presente, después del incidente ocurrido en el festival de caza, Acción le comentó a Gillis lo que había ocurrido en la montaña, de cómo aparecieron esos monstruos y que de seguro de ahí escaparon. Gillis se daba cuenta de que si no fuera porque Acción llegó justo a tiempo, ella con sus poderes habría acabado con todos, justo como querían los demonios. Pero cuando esa persona la estaba apuntando directamente con su arco, se dio cuenta de que era un mutante. También no entendía el por qué la madre de Acción apareció de la nada con una reliquia para entregársela. Incluso le pareció extraño la forma en cómo se estaba comportando Acción. La pobre tenía tantas cosas en su cabeza que no sabía qué hacer. Mientras que Acción le pedía a Suleimán que transporte todos esos monstruos a Calicia, sin que nadie se dé cuenta, porque todo se volverá caótico si la gente se entera de que estos monstruos están relacionados con la sangre de Calicia. De pronto Gillis, acercándose a él, le contaba que tiene que irse para investigar algo, pero él no pensaba dejarla sola y la acompañó, al menos hasta el río, porque era una zona peligrosa. Así fue como se marcharon, pero a lo lejos un extraño hombre observaba toda esta situación. Así, horas más tarde, este hombre informaba que Gillis y Acción van a desaparecer los cuerpos de los monstruos, y toda esta información estaba llegando a oídos de Christian, e incluso este hombre le contó que se extendió un rumor extraño sobre Gillis, en donde se dice que los monstruos tuvieron un comportamiento extraño cuando la vieron, y que incluso fue ella quien los llamó a propósito. Luego de eso, fue Acción quien empezó a matar civiles sin importar si eran muchos o no. Christian, al escuchar todo esto, se quedó pensativo, porque no sabía qué demonios es lo que estaba pasando, y por más que pensaba no lograba comprender qué eran esos monstruos. Pensaba que quizás la verdadera intención de Terzo es que todos los rumores caigan sobre Gillis, para así deshacerse de ella, pero estaba confundido, porque este también le había pedido que salve a Violeta. Tenía tantas cosas en su cabeza que ya lo tenían loco, pero si algo lo tranquilizaba era que Acción no había mencionado que él se encontraba también en ese lugar donde estuvieron los monstruos. De pronto escuchó un alboroto a las afueras de la mansión. Se dirigió a ver qué pasaba y vio a Gabriela muerta de miedo. Por otro lado, los ancianos de la familia Calicia junto a Terzo trataban de poner a René en contra de la familia Berget para que ellos dejen de inmiscuirse en sus asuntos, ya que según Terzo era el líder de Parvenón, quien había salvado a Violeta. Pero René, como líder que era de su familia, les dijo que solo ella tiene la autoridad para aprobar las decisiones en torno a Calicia, y que todos ellos estaban tomándose atribuciones que no les corresponden, así que dio por terminada esa reunión. Pero antes de que Terzo se marchara, Violeta lo enfrentó, diciéndole que por qué la había salvado en el bosque, aunque él le contestó que en ningún momento la había salvado. Pero ella sabía que él fue quien envió a Christian a salvarla. Pero Terzo le dijo que lo que había hecho Christian no tiene nada que ver con él, y sin más se retiraba, dejando a Violeta confundida, porque después de que Rosenia había desaparecido, Violeta había sentido el peso de la familia sobre sus hombros. Terzo, en esa época, fue obligado a casarse con Rosenia, porque en realidad los deseos de él eran que los tres vivieran felices y juntos para siempre, pero nunca nadie escuchó su opinión. Es por eso que se siente tan oprimido, tanto que decidió probar las lágrimas de Calicia. Luego se involucró con Zenón porque deseaba acabar con todo el poder que posee Calicia. Así fue como él también conoció a Débora, y entre estos tres armaron un plan para desaparecer a los Calicia. Y con tal de lograr su propósito, Terzo estaba dispuesto a hacer lo que sea. Pues después de lo ocurrido en el festival de caza, Terzo se dirigió a visitar a Zenón para contarle lo que había ocurrido, y se daba cuenta de que esta mujer había perdido un dedo. Ella le comentó que ocurrió tras enfrentarse a Gillis. Pero si Zenón no había hecho nada, es porque le interesa mucho a esa niña, porque tiene una luz propia. Pero si Terzo estaba ahí era para comentarle que no le gustaba para nada que Débora se meta en problemas, aunque Zenón le dijo que ya no había de qué preocuparse por ella, porque ahora ya no la necesitan, porque sabía perfectamente que el plan de Débora iba a fallar. Al escuchar esto, Terzo también le dejaba en claro que pase lo que pase, la decisión de él nunca cambiará y el resultado tendrá que ser el mismo.
Por otro lado, Débora se encontraba viajando en su carruaje pensando en que su plan de eliminar a Violeta y a Mago había fracasado porque su hija estaba junto a ella y que por culpa de esa ambición Cordelia estuvo a punto de morir. Se preguntaba qué había pasado en ese sótano, si se supone que habían pasado años desde que la sangre de Calicia fue procesada y rociada en las vías fluviales para que todas las personas la usen, y así su efecto tardaría mucho más. Sabía que debía tranquilizarse y en el próximo movimiento que realice tendrá que ser más cuidadosa para no cometer errores. Pero en eso algo pasó y cuando ella se despertó no sabía en dónde estaba. Era un lugar frío y muy húmedo. Con los días, Gillis se había dirigido al lugar donde sabía que encontraría otra reliquia, pero al llegar se dio cuenta que alguien la había tomado, y seguramente fue Zenón. Por ahora decidió no investigar más, pero justo antes de desaparecer, empezaron a rodearle animalitos, y al teletransportarse a casa, asustó a May porque Gillis tenía una serpiente enredada en su cuello. Pero claro, es inofensiva. Cuidado, cuidado, cuidado con la víborita, cuidado que te va a picar. En eso, May le contó que le había llegado una carta de parte de los Calicia, en la cual Violeta le pedía verla en persona lo antes posible, pero Gillis por el momento decidió no dar respuesta. Al poco rato aparecía Acción, con un lindo ramo para su amada. Gillis estaba feliz con el detalle, y así ambos se demostraban lo mucho que se aman. En la sexta vida de Gillis, ella conoció a Acción en un lugar viejo y húmedo a las afueras de la mansión. Ella se había refugiado ahí porque sabía que era el único lugar en el cual su padre no podría encontrarla. En esa vida también decidió ir a buscar a Mago, porque para ella Mago era el único culpable de todo y tenía que deshacerse de él. Pero cuando llegó al lugar donde supuestamente se encontraba, ya no había nadie. Solo se encontró con Acción, el cual al verla con mirada fría la culpaba de todo, e incluso no podía creer que ella quiera dañar a un niño inocente. Fue ahí cuando ella se dio cuenta de todo el mal que estaba haciendo. Se sentía avergonzada, porque no solo en su vida anterior intentó dañar a Violeta, sino que ahora quería hacerle daño a un niño inocente. Pero lo que más le dolía era ver a Acción así con ella. Sin embargo, quería aprovechar esta vida, remediarlo todo, y lo primero era encontrar a Mago. Por ese motivo fue ante Acción, para darle información de dónde podría estar Mago, pero él rechazó esa ayuda. Solo quería que ella regrese por donde vino y nunca más se aparezca frente a él, pues la consideraba una persona superficial que solo le gusta presumir sus poderes. Pero lo que él no sabía es que ella tuvo que aprender a la fuerza a utilizar sus poderes, sin que nadie la ayudara, y todo para ser una gran sustituta, o más claro, una buena sombra de Ricardo. Pero a su vez también sabía que Acción tiene razón. Ella no era alguien de confiar. Ante esto decidió marcharse, pero su propuesta seguía en pie. No pasó mucho tiempo y Gillis ya estaba colaborando con Acción. Él se había encargado de enseñarle unas cuantas técnicas para que pueda controlar su poder, y fue así como encontraron el lugar oscuro y húmedo donde tenían a Mago, y juntos lo rescataron. Mago, al abrir sus ojos y ver a Gillis, sintió ver a su ángel guardián, y Gillis al mirarlo se daba cuenta de que ese pequeño había sufrido tanto como ella, así que no podía odiarlo, por lo que decidió ayudarlo. Aparte de eso, ella también recibió mucha ayuda, porque se quedó en la residencia Berget junto a Mago. Pasaron los días y llegaba el cumpleaños de Violeta, así que en forma de regalo llevarían a Mago con su tía. Sin embargo, Gillis temía asistir a ese lugar por lo que le había hecho a Violeta en su vida pasada, y ese día, después de mucho tiempo, tuvo una pesadilla. Veía cómo sus manos agarraban el cuello de Violeta. Este sueño parecía tan real que la pobre Gillis se encontraba asustada, pero sabía que debía ofrecerle una disculpa a Violeta. Por tal motivo decidió ir a comprar un pastel para llevárselo. Pero justo en esa pastelería, la persona que la atendió tenía una expresión extraña, y cuando le entregó un pedazo de postre para que ella lo probara, ella se desvaneció mirando la expresión sonriente de ese tipo. Y fue así como Gillis despertó en un calabozo, viviendo nuevamente el infierno, encerrada por su padre. Aparte, había mutantes alrededor de ella, y así le contaba que fue difícil encontrarla, pero al final pagará por traicionar a su familia.
familia, pues lo único que le importa a este miserable hombre era que los poderes de ella pasen a su hijo Ricardo. Fue por eso que él investigó en libros antiguos para comprender qué es lo que estaba pasando, y cuando se enteró de la historia de la joya de Calicia, supo el por qué ella huyó de casa, seguro para conseguir una lágrima de Calicia y aumentar su poder, y con ello atemorizar a su hermano Ricardo. Pero él le contaba que no debe preocuparse, pues al investigar también encontró información sobre la sangre de Calicia y lo que causa, y junto a Terzo ella volvía a vivir su infierno. Pero esta vez no tuvo que comer la sangre de Calicia ni tampoco pudo huir, pues Terzo ya le había inyectado directamente esa sangre en ella, por lo que sus poderes se habían esfumado. Todo estaba ocurriendo tal y como lo habían planeado estos dos. Hillys al ver esto no podía comprender. Por más que trató de evitar este final, no lo había conseguido. Ella había creído que en su sexta vida iba a poder revertir todo, pero no fue así. Pasó sus últimos días en una prisión oscura siendo víctima de dolorosos experimentos. Y así, Acción, que recordaba esto hoy, le pedía perdón a Hillys por haberla dejado sola en ese momento, pero esta vez no iba a permitir que nadie la haga sufrir. Por otro lado, Cordelia visitaba la mansión Calicia para hablar con Terzo y preguntarle si había visto a su madre Débora, ya que desde la noche que había salido de la mansión no pudo contactarse con ella. Terzo simplemente dijo no saber nada y que si lo disculpaba tenía cosas importantes por hacer y que lo mejor es que ella hable con Violeta. Y así Terzo se marchaba. Mientras tanto, en un lugar apartado, en unos calabozos, se encontraba Débora, quien había sido capturada por Acción. Al verlo, ella pensó que él ya sabía todo, pero de no ser así tenía que calmarse porque no podía revelar nada de lo que había hecho. Le pedía que le explique el motivo por el cual la había secuestrado y encerrado en ese lugar. Acción no podía creer el descaro de esta mujer, de preguntar el por qué fue secuestrada, pero él le aclaró que lo que él desea es eliminarla y que lo hará rápidamente. Pero como estaba de buen humor, iba a ser un poco compasivo. Sin embargo, ella había tocado algo que nunca debió haber hecho, y era por eso que estaba en ese lugar. Débora suplicaba que no lo haga, pero Acción, sin dudarlo, la eliminó. Por otro lado, Christian, con la ayuda de su sirviente, pudieron obtener la reliquia que se encontraba escondida en una pequeña corona. Esta contenía un fragmento del rey. La energía que transmitía a Christian se le hacía muy similar, como si ya antes la hubiese visto. Fue entonces que recordó cuando Acción lo llevó al templo. Se preguntaba si Hillys necesita esas reliquias, y al pensar que sí, debía ponerlo en un lugar muy protegido donde ella no lo encuentre. Y mientras caminaba, se encontraba con Gabriela, quien estaba muriendo de hambre. Christian, quien no soportaba verla, simplemente le rogó a Enoch que se encargue de ella, y mientras la veía partir, vio en él un recuerdo muy desagradable. Gabriela se encontraba envuelta en lágrimas, y Christian ante esto le pidió a uno de sus sirvientes que enviaran una carta a la mansión Inoaden, contándoles que Gabriela se encuentra en su mansión. Mientras tanto, Hillys fue nuevamente en busca de una nueva reliquia, esta vez a los pies de una estatua sin cabeza. Junto a ella se encontraba un monstruo, el cual al sentir la presencia de ella no hizo nada. Ella se acercó hasta el lugar donde se encontraba la pieza. Al tocarla se teletransportó a otro mundo, y justo en ese momento ella apareció frente al árbol dorado, en donde se encontraba el rey. Al acercarse a ella, este le dijo que todas sus partes se encontraban dentro de ella, y que fueron las que la condujeron hacia él. Le comentó que el cuerpo de ella siempre había sido así desde que nació, y que como ahora ya todo estaba llegando a su fin, era el motivo por el cual ella está frente a él. Comentó que estas 4 familias fueron como sus hijos, pero lo traicionaron. Todo porque apareció una Débora Montana tal como ahora. Era por eso que todo estaba surgiendo conforme a lo escrito, y que ya él sabía la respuesta. Después de esta plática, Hillys despertaba. Se había quedado dormida junto a esa bestia, el cual parecía estar sufriendo mucho, y antes de irse esta bestia le pedía que por favor lo ayude a descansar, por lo que Hillys cumplió su deseo.
Por otra parte, en un subterráneo, en donde hay monstruos, aparecía Diego. Él quería escapar antes de que lo vuelvan a capturar nuevamente y estaba decidido en encontrar a su hijo Ricardo, pero no contaba con que Acción aparecería justo en ese momento. Él le mencionaba que era un milagro que aún esté vivo, ya que lo había buscado por todas partes, pero a Ricardo no lo había encontrado. Diego, preocupado, le decía que dónde está su hijo, que si está herido o si está bien. Le gritaba que por favor le diga dónde está, pero Acción le contestó que hubo un tiempo en el que él pensó en llevarlo frente a Gillis para que le pida perdón de rodillas, pero ahora sabía que ni siquiera él tenía derecho a eso, por lo que sería él quien se encargaría de él. Y esta vez el final de Diego ya estaba escrito. Por otro lado, Terzo se había dirigido a los calabozos para buscar a Débora, y sabía que había la posibilidad de que Diego haya podido escapar, pero sabía que tenía alguien más para experimentar. Era Ricardo, junto al ex líder de la familia Parvenón, y se daba cuenta que aunque había utilizado la sangre en ellos, aún no estaba dando resultados, porque no había ninguna mutación. El objetivo de él era determinar si la reacción y el proceso que la sangre provoca en los miembros de las 4 familias podría eliminar los poderes que poseen, ya que este poder a lo largo del tiempo solo había traído división entre la gente y más en la familia Calicia. Era por eso que Terzo quería acabar con todas las familias, y lo principal era acabar con Mago, para hacer de cuenta como si nada hubiera existido en primer lugar. Sabía que cuando la gente común consume esta sangre, tarda 2 años en mutar, pero ahora la situación había cambiado y por eso era que nuevamente ese loco les iba a inyectar esa sangre, empezando por Ricardo. Con los días, en una fiesta que había organizado Cordelia, los invitados empezaron a chismosear sobre lo que había pasado en la competencia de caza, que se dice que Gillis convocó a los demonios, y Enrique, que se encontraba en esa fiesta, les dijo que no deben levantar falsos, ya que podrían estar equivocados. Algunos estaban a favor de esto, porque ese día habían visto que Acción atacó a ese hombre porque había apuntado con una flecha a Gillis, y otros decían que quizás fue porque él también ya estaba convirtiéndose en un demonio. Pero mientras ella platicaba, Cordelia no se encontraba con buen aspecto, se veía pálida. Una de las damas le dijo que vaya a descansar un poco, y ella aceptó. Al marcharse, una de las sirvientas se acercó a ella, y Cordelia le preguntaba si había alguna noticia de su madre, pero esta le comentó que no. Cordelia recordaba la conversación que tuvo con Terzo, y la forma en cómo se comportó le hacía pensar que él tiene algo que ver con su desaparición. Mientras tanto, Gillis soñaba. Ella estaba pequeña y corría para abrazar a su padre, pero sufrió una pequeña lesión. Al verla, la trató con mucho cariño, al igual que su hermano Ricardo, quien le preguntaba si estaba bien, y al ver lo valiente que era, la elogiaba. Y parece que incluso su madre se encontraba junto a ellos. Gabriela también aparecía en esa visión y era muy amable con su hermana, se divertían juntas, pero de pronto ella se encontraba con Acción, con el cual veía que tenían 2 hermosos niños y aparentaban ser la familia feliz. Así ella despertaba, y Acción, que se encontraba a su lado, le daba los buenos días, ya que había despertado 3 días después de haber hablado con los restos del rey. Un poco más tarde, en el jardín, Gillis estaba con su amado. Él le comentaba que no había podido dormir durante estas noches, por lo que lo ayudó para que descansara un poco. Él se recostó en su regazo y se quedó dormido. Había tanta tranquilidad para ambos que incluso los animales se acercaron a él. De pronto, May aparecía diciéndoles que había escuchado que ella la llamó, pero Gillis ni siquiera había dicho una palabra. May le comentó que había llegado Parvenón y que incluso había escuchado unos rumores de que Acción casi había salido lastimado. Gillis, al mirarlo, pensaba que todo lo que había soñado era solo una fantasía, que se mezcló con el pasado y el futuro, o quizás sean sus deseos más profundos de tener una familia feliz junto a la persona que ama. Pero sabía que ya las cosas del pasado no podían cambiarse y que ahora tenía que concentrarse en su presente. Y de pronto recordó que había una fiesta de té en Montana, por lo que decidió ir. Mientras tanto, en la mansión Montana, Cordelia había recibido a su amiga Violeta. Ella, al verla, se sintió preocupada porque Cordelia se encontraba demacrada. Cordelia le contó que no ha podido dormir lo suficiente, y para cambiar de tema le preguntaba cómo se encuentra René. Violeta le dijo que su madre ha estado un poco mal de salud, y que por eso anunciaron que Calicia tendrá un nuevo líder. Violeta recordó que había bobeteado a Terzo, porque descubrió que todo era planeado por él. Y de pronto Violeta se dirigió a donde estaban las
otras damas dejando a Cordelia sola, ya que tenía la visita de otras personas quienes estaban ahí para hablar con Deborah Montana, su madre. Estas le decían que había un rumor de que ella se encuentra muy enferma, pero Cordelia les contestó que su madre actualmente se encuentra fuera de la mansión, atendiendo asuntos en el extranjero, pero que la había dejado encargada a ella, por lo que los asuntos que tengan pendientes podrán hablarlo tranquilamente con ella, pues estaba enterada de todo. Y mientras tanto, Gilly se encontraba sobre la casa de los Montana, viendo cómo disfrutaban todos en la fiesta de té. En eso sintió algo extraño y se teletransportó hacia el lugar donde provenía, apareciendo justo frente a los visitantes que llegaron a ver a Deborah, y todos estos fueron masacrados por Gilly. Por otro lado, Violeta se encontraba muy inquieta, porque Cordelia aún no había regresado. En eso la vio a lo lejos, con una expresión de miedo. Y cómo no, si esos le habían contado que su madre era culpable de los experimentos con la sangre de Calicia. Esto había sido como un balde de agua fría para Cordelia. Y Violeta, que se acercó a ella, le preguntaba qué es lo que ocurría. Cordelia se excusó diciendo que solo había tenido un pequeño mareo, que debe ser por cansancio. Y al ver esto, Violeta se ofreció a ayudarla para que pueda descansar un poco. Y mientras la acompañaba dentro de la mansión, vio a un sujeto extraño que las vigilaba. En la séptima vida de Gillis, ella se había acercado a Cordelia simplemente para resolver todo desde el principio. Fue ahí donde conoció a una mujer que tenía una cicatriz inusual, por lo que había decidido investigarlos. Y fue así como se contactó con esa mujer. Justo cuando ya se confirmaba la ejecución de Deborah Montana por todo lo que había hecho, esa mujer le había pedido que reconsideren la ejecución de Deborah y que a cambio ella le buscaría la información que necesita para que los mutantes puedan volver a la normalidad. Al escuchar esto, Gillis le dio un plazo de 1 año para que todos los humanos vuelvan a la normalidad. Pero hoy ella sabía que debía acabar con todos ellos, y sin dudarlo lo hizo. Christian, que se encontraba en la fiesta de té, sintió ese poder. Corrió rápidamente al lugar y al llegar ahí se encontró con una escena impactante. Gillis había matado a todos. Ella, al verlo, vio que el Enoch tenía la reliquia y sin dudarlo lo hirió gravemente, quitándole así el cofre y consumiendo el fragmento que había en él. Christian no podía creer que Gillis haya eliminado al Enoch. De pronto ella se desplomaba y Christian corrió rápidamente a su lado. Llorando le suplicaba que no se muera, que abra los ojos. Pero justo ahí Acción le decía que ya él había perdido su oportunidad de cuando ella estuvo viva y no supo valorarla. Y que ahora será él quien va a tenerla a ella, incluso así sea solo su alma. Y tomándola en brazos desapareció. Por otro lado, Suleiman se encontraba vigilando la barrera mágica que había puesto Acción a su madre. Se encontraba tan aburrido cuando de pronto de la casa vio salir a una sirvienta que actuaba de manera extraña y trataba de romper la barrera. De pronto se dio cuenta de que era un monstruo y así aparecía Zenon, que con un solo ataque la eliminó. Se acercó a la barrera y le decía a Suleiman que al parecer esa barrera es fuerte y le pedía que le diga a Acción que la retire porque necesita hablar con Gillis. Suleiman obviamente no iba a hacer eso, porque sabía que a lo mejor esta bruja estaba planeando hacerle algo a Gillis, pero esta mujer le dijo que a veces su hijo la subestima, porque ella aún recordaba cómo romper esa barrera, y con un poco de su poder así lo hizo. Suleiman trató de impedirlo, pero en su intento salió gravemente herido, y fue así como esa bruja escapó. Acción, mientras estaba con Gillis, sintió cómo la barrera fue rota, y supo que su madre lo había hecho, y utilizando la llave que su madre le había dado, llegó hasta una habitación secreta. Puso a Gillis en uno de esos ataúdes vacíos, porque sabía que ese era el lugar más seguro en donde ella podía estar, mientras que él se iba a enfrentar a su madre, y tomando una lágrima de Calicia, la absorbió. Mientras tanto, Gillis estaba sumergida en su recuerdo de su séptima vida, en donde ella se encontraba con Mago. Le informaba que había una buena noticia, que las personas que habían recibido el medicamento estaban regresando a la normalidad, y esta visión era de su séptima vida en donde Mago muere, pero también en donde habían descubierto algo inusual, y era que la sangre de Calicia era como un superpoder que no tenía un efecto en los parientes de la misma sangre, excepto
excepto con una persona, en Mago, ya que se habían dado cuenta de que una lágrima roja que brotan de los ojos de Mago podrían ser la cura. Habían experimentado con muchos a los cuales le dieron esas lágrimas, y así fue como iban regresando a la normalidad. Gilly sabía que si esto era una cura, podría salvarlos a todos, pero también era demasiado esfuerzo para Mago. Pero Mago estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que esto termine, y tenía que hacerlo rápidamente para que las personas puedan curarse. Mago en esa vida se sentía feliz porque por fin iba a poder ayudar a su gente. Y 5 años después de eso, las personas que mostraban síntomas de mutación desaparecieron, o eso parecía. Después de que Gillis comenzó su 7ª vida, resolvió algunos problemas junto a Acción. La relación que ellos tenían era algo extraña, porque no era ni de amantes ni de amigos, simplemente algo más profundo que en sus vidas anteriores. Y en esa vida, ella no terminó involucrada con él. Sintió que por fin estaba viviendo como una persona normal, esperando un final feliz. Y solo podía esperar que cuando ella se convierta en la líder de su familia, él siga viéndola de la misma manera. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!